Ya, como habíamos hablado que los días del... A ver, ¿qué me escribe? Bien, que no hay mucho que se pueda estudiar porque es comprensión lectora, dice la Javi. Ah, bien, Javi, muchas gracias por responder. Exactamente, en realidad es solo comprensión lectora y si ustedes habían hecho las actividades que tenían en los días anteriores, que era leer esos textos cortitos, ¿cierto? Y ir marcando, identificando la idea principal y secundaria, estábamos listos. Solamente era eso. Dígame, Santiago. San, prof, acá, ¿cuándo es la prueba del mío? Sí, sí, pues el 12, como dice Joaquín González, el 12 de abril, el próximo lunes. Hoy tienen la prueba de nivelación y el lunes tienen la prueba del libro. Le envié el correo del PowerPoint, le envié el correo con unos links de YouTube, hasta uno que salía alguien que había hecho un rap, que salía como todo el resumen del libro, y también les mandé la novela, una novela gráfica como una especie de cómics del museo. Ah, el Joaquín González escucha el rap. Ya, qué bueno. Qué bueno que le haya gustado, Joaquín. Qué bueno que lo hayan escuchado. Ya, entonces, como yo ya le estaba hablando, hoy día vamos a continuar, ¿cierto? Con... Profe se mutió. Ahí estoy. Gracias. Hoy no sé por qué me pasa esto con ustedes, que se me mutea de repente. Ya, bueno, voy a hacerlo todo de nuevo. Ya, los días miércoles, ¿cierto? Estamos haciendo, ¿cierto? Continuando con un taller que habíamos hablado, donde solamente vamos a trabajar un taller de escritura y de habilidades de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es para ir reforzando lo que es comprensión lectora en ustedes. Y como, no sé si se escuchó lo que estaba hablando, pero exactamente el Joaquín, como había dicho Joaquín González, el 12 de abril es la prueba del libro, hoy la prueba de la unidad, el lunes la prueba del libro del mío sí, y estábamos hablando, ¿cierto?, de que le había mandado los links del PowerPoint, unos links de YouTube y el rap, ¿cierto?, que salía como un resumen del mío sí. Entonces, continuamos y decimos que aquí, hoy qué prueba era el máximo. La prueba de lenguaje, pues máximo, la del día. También en el correo les puse que rectificaba que hoy ya era la fecha de la prueba. Eso, gracias. Entonces yo ahora, después que finalice su clase, ¿tienen otra clase más ustedes? ¿No? Ya, entonces cuando ustedes terminen ahora, terminamos la clase y yo les habilito la evaluación. Ya, entonces continuamos, dice, habilidades de comprensión lectora. Hoy día vamos a trabajar en rastrear y localizar. Ya, eso vamos a trabajar según esa habilidad. Taller número 2, información explícita e implícita. Ya. Y continuamos. Dice actividad inicial. ¿Qué es lo que se ve en la imagen? Ustedes si pueden observar la siguiente imagen que le estoy exponiendo, si ustedes me pueden decir qué es lo que se observa. ¿Qué podemos ver? ¿Qué se describe? Pies, dice el Santiago. Unos niños tiraron el pasto. Exacto, hay unos niños, ¿cierto? Que están tres niños acostados, dice la Javi. Hay niños que están acostados en el pasto. ¿Qué situación? ¿Y ustedes si pudieran describir algún sentimiento que está mostrando esta imagen? Aquí el Patricio dice que está muy relajado, ¿cierto? Sí, se ven relajados. Relajación, sí, exacto. Y entonces, ahora por ejemplo, para que no digamos que a veces las imágenes dicen más que unas palabras. Las imágenes también nos muestran, nos describen, nos muestran situaciones, ¿cierto? Nos describen. Y esa es la idea, que nosotros también veamos que esta información que no se puede leer, ¿cierto? Pero sí nosotros la podemos identificar, solamente observando, podemos inferir, ¿cierto? Ayer Santiago dice descansando.
Podemos hasta armar una historia solo sobre esta imagen y podemos decir que los niños estuvieron jugando toda la tarde y ahora están descansando, etcétera. Podemos hablar todo eso. Continuamos. Ya, vamos a observar esta pirámide, que esta pirámide nos expone sobre lo que es la comprensión lectora y cuáles son las habilidades que ustedes tienen que tener para poder tener una buena comprensión lectora, ¿ya? Y para esto vamos a ir de lo principal, ¿cierto? De lo mayor a lo menor. Por eso la pirámide, ¿cierto? Que tenemos aquí este pedacito más pequeño, ¿ya? Y por eso hoy día vamos a comenzar con rastrear y localizar. Luego, cuando ustedes sean capaces de rastrear y localizar, ustedes van a continuar relacionando e interpretando, ¿ya? Que esa fue la habilidad que nosotros igual estuvimos trabajando en la unidad 0, que era interpretar. Y finalmente, cuando ustedes tienen una habilidad superior en cuanto a comprensión lectora, tienen que ser capaces de reflexionar y evaluar, ¿ya? Entonces, cada una, por eso, por ejemplo, yo no les puedo pedir que me evalúen un texto, ¿ya? O que reflexionen en torno al texto si ustedes no son capaces de tener estas habilidades que son anteriores, ¿ya? Por eso vamos a partir de lo más básico, que es rastrear y localizar, hasta reflexionar. Que no quiere decir que ustedes ya las trabajen, que ya la utilicen, sino que ahora vamos a hacer como una ejercitación más que nada en este taller, porque ustedes sí son capaces de rastrear y localizar. Y rastrear y localizar tiene que ver entonces con el verbo, por ejemplo, con conocer, ¿ya? Relacionar e interpretar tiene que ver con el comprender. Y el reflexionar y evaluar tiene que ver con el opinar, ¿ya? Ya, entonces como nosotros, yo le estaba mencionando, vamos a trabajar el habilidad de rastrear y localizar. Vamos a leer esto. Dice que los lectores demuestran comprensión del texto mediante la identificación de información en él, ¿ya? Y esto tiene que ver con la información explícita y la información implícita. ¿Alguno de ustedes tiene alguna como idea de qué será la información explícita e implícita? Ya. Volvamos a ver. No recuerdo. ¿Expresa? ¿Qué expresa, dice Joaquín González? Sí, miren, más que nada la información explícita es la que está ahí. Por ejemplo, si yo le dijera, ¿quién es el autor del Miocid o el poema del Miocid? ¿Quién es el autor? ¿O cuál es el personaje principal del Miocid? Es información que está ahí, ya que ustedes no tienen que interpretar, que ustedes no tienen que buscar pistas para poder encontrarla, sino que está ahí, tal cual. Entonces, esa es la idea, que uno no trabaje en torno a esa habilidad porque es muy básica, solamente tiene que ver con lo mismo que habíamos visto de la pirámide aquí, que tiene que ver con el conocer, solo conocer o reconocer. Entonces, por ejemplo, si fuera una prueba en el colegio, que la tuviéramos con, ¿cierto? Con escrita a mano y fuera un día así normal de prueba, cuando ustedes le escribían ahí, ¿quién es el autor del libro? Y solamente perdían ese punto porque no se podían acordar, porque eso tiene que ver solamente con la memoria y no tiene que ver con una habilidad de comprender lo que estuvieron leyendo o interpretar o hacer una inferencia, sino que solamente tiene que ver con el recordar o el conocer. Ya, eso tiene que ver con lo explícito, mientras que lo implícito es lo que no se ve, sino que lo que está oculto, es lo que nosotros tenemos que ir buscando las pistas para poder reconocer lo que hay ahí. Ya, que era lo que estábamos haciendo cuando estábamos interpretando, ¿cierto? Buscábamos pistas, ya, por ejemplo, los significados connotativos, ¿cierto? O denotativos, y ahí nosotros interpretábamos. Ejemplos, dice, de la información explícita. Dice, aparece de manera literal, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Es decir, la podemos reconocer a simple vista.
¿Qué expresa? Como Sherlock Holmes. Claro, eso es implícito, lo que Sherlock Holmes iba buscando pistas, ¿cierto? Y a partir de esas pistas, el Sherlock Holmes encontraba o podía dilucidar lo que sucedía. Después vamos a ver Joaquín González, que vamos a tener una unidad que se llama Relatos de Misterio, y vamos a ver que existen distintos tipos de investigadores, ¿ya? Cuando veamos y vamos a ver ahí trabajar con Sherlock Holmes. Ya, entonces, volvamos, dice que aparece de manera literal, ¿cierto? Es decir, la podemos reconocer a simple vista en el texto, se guarda en nuestra memoria inmediata, por lo que no debiese costar recordarla. Ejemplo, apenas salí de casa, una brisa tibia y coloridos pétalos de flores flotaron por mi cuerpo, por mi rostro. Contrarrestaba en totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cierta información explícita. Dice que el protagonista estaba en su casa y decidió salir de ella, ¿cierto? Porque dice, apenas salí de casa. Nosotros no tuvimos que interpretar nada, nos está diciendo claramente que salió de casa. Y ahí dice que una brisa tibia y coloridos pétalos de flores flotaron por mi rostro. Y contrarrestaba en totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. Entonces ahí tenemos información explícita. Ahora vamos con la información implícita. Dice, esta se puede desprender o inferir de la información que se encuentra explícita en el texto, es decir, no está expresada de manera clara y directa. Esta es lectura entre líneas. Esta es la que buscamos, ¿cierto? Que tenemos que interpretar. Y por ejemplo, acá, que era el mismo texto, ¿cierto? Que dice, apenas salí de casa, una brisa tibia y colorida. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, si buscáramos pistas, podríamos decir que estación del año, podríamos hablar de qué estación del año hay aquí, porque dice que, por ejemplo, aquí dice, ¿cierto? Que una brisa tibia y coloridos pétalos de flores flotaron mi rostro. Entonces, nosotros podríamos decir que a lo mejor este protagonista está en la estación en una estación del año que es la primavera, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de los pétalos y que está corriendo una brisa tibia, etcétera. Estamos viendo un cambio de estación. Y podemos decir que el hogar de esta persona es tibio es frío, ¿cierto? Porque dice que esto se contrarrestaba, ¿cierto? En totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar, ¿cierto? Y podríamos decir que a lo mejor el clima que había en el hogar de esta persona era frío, o a lo mejor su casa era triste, porque dice que era lamentable que ese día tenía su hogar. A eso tiene que ver con la información implícita. ¿Alguna duda hasta ahí? Gracias, Javi. Benjamín Villegas, ¿qué le pasa que se sale cada rato del Zoom? Ya, entonces ahora vamos a aplicar lo que acabamos de aprender, que era la información explícita o implícita, y lo vamos a aplicar en el siguiente texto. De este texto es de Juan Rulfo, ya un escritor mexicano, ya. Dice, es que somos muy pobres. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajársenos la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera a esconder aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se la había llevado el río.
El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se fue haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Entonces aquí, ¿cierto? Acabamos de leer, es que somos muy pobres de Juan Rulfo, y vamos a ver cuál es la información explícita. Información explícita del texto. Vamos a ver ahora. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cierto? Nos está indicando en la información explícita sobre el tiempo, ¿cierto? En el que está ahora, se está desarrollando la historia, porque dice, la semana pasada se murió mi tía Jacinta, ¿cierto? Luego también sabemos que sale explícitamente que comenzó a llover, ¿cierto? Como nunca. Estaban, aquí dice, fuera de un manojo, ¿cierto? Y dice que ellos plantaban, ¿cierto? Cebada y la estaban secando afuera, ¿cierto? Arrimados debajo del tejabán. Y de repente, ¿cierto? Empezaron a observar cómo se comenzó a llover. El agua fría caía del cielo y quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada, ¿cierto? Y después supieron, ¿cierto?, que esa cebada se iba a echar a perder porque se estaba secando y el agua, ¿cierto?, de la lluvia acababa de acabar esa siembra, la echó a perder. Luego habla sobre la vaca, ¿cierto?, que se la llevó el río, y después nos da explicación de cómo fue, que fue hace 3 noches, ¿cierto?, que estaba el personaje aquí que está contando la historia, nos está diciendo que se había quedado dormido y escuchó el estruendo. Y él asume que fue ese día. Ahora, en cuanto a la información implícita, ¿cierto?, lo que podemos leer entre líneas. Porque por algo el texto, ¿cierto?, dice que éramos muy pobres. Aquí está. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué significa de mal en peor? Aquí va todo mal, aquí va todo de mal en peor. Es como que si nos estuviese explicando, ¿cierto? Como de uno por uno, solamente sucesos malos que van sucediendo, ¿cierto? Porque empieza, aquí todo va de mal en peor. Y después nos explica, ¿cierto? Que se murió la tía, que comenzó a llover y se fue todo su alimento, su fuente laboral, ¿cierto? A lo mejor con esa cosecha tenían para alimentarse ellos o para venderla, etcétera. Y ahora todo va de mal en peor. Y la vaca que también a lo mejor servía para que ellos pudieran. ¿Hay una película? Sí, no la conozco. La voy a buscar. Ya, entonces aquí también estamos hablando, ¿cierto? Que de la vaca, la vaca también tiene este simbolismo que a lo mejor también servía como alimento, ¿cierto? La leche de la vaca, o a lo mejor se la iban a comer por la carne, ¿ya? Entonces también tiene múltiples utilizaciones y también de mal en peor, ¿cierto? Luego tenemos otra que dice, ¿qué simbolizará la lluvia? ¿Cuál será el significado de la lluvia en este cuento? Ya, por ejemplo, la lluvia a lo mejor puede significar también es como la pena, ¿cierto?, que está pasando en estos momentos, la tristeza, la amargura, y también hace relación, exacto, también habla aquí de la estación. De nuevo podemos hablar de cierto de la estación, pero a lo mejor tenemos este contraste porque, bueno, o sea, tenemos información, ¿se acuerdan que yo les acabo de decir que Juan Rulfo es un escritor mexicano? Que tenemos que irnos como a ese lugar. Y ese lugar no tiene como las estaciones tan marcadas como nosotros. Entonces, porque aquí no habla de repente que hay un sol hermoso, ¿cierto?, despampanante, que sirve para la cosecha, y de repente, ¡paf!, se puso a llover. Y ellos tampoco pensaban, ¿cierto? Tampoco pensaban que iba a pasar esto.
Es como lo que nos pasó a nosotros este verano, que estaban, los días eran muy calurosos, ¿cierto? Teníamos 34 grados, estábamos horriblemente con el calor y de repente nadie creía que iba a llover en esos días. ¿Se acuerdan qué pasó en enero? Y esto era impensable en nuestro clima, era algo que no sucedía aquí en Chile. Exacto. Entonces, como que tenemos esta sorpresa de esta lluvia, de que a lo mejor no creo que haya sido solamente respecto a la estación que a lo mejor era invierno, porque había un sol increíble, nadie se va a poner a abrir una cosecha en pleno invierno. Ellos no pensaban que iba a llover. Luego tenemos, ¿qué conllevó la pérdida de la cosecha y de los bienes? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué perdieron la cosecha y los bienes? Como que todo está relacionado, ¿qué conlleva la pérdida de esta cosecha y bienes? Luego después aparece esta lluvia y luego aparece esto de mal en peor. Y finalmente, ¿qué sentimiento experimenta el personaje con lo vivido en el relato? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué siente este personaje? Como por ejemplo, yo podría hablar que al principio, ¿cierto? Que es como más que nada porque empieza a contar esta historia que ya sucedió. Y dice, aquí todo va de mal en peor, pero es como una resignación en realidad cuando empieza a comentar esta historia. Como está resignado a lo que está sucediendo. Aquí todo va de mal en peor. Como que no hay tanta tristeza, sino que hay como resignación, aceptación. Ya, ¿qué más va? ¿Qué se le va a hacer? Aquí la Javi cierto dice que no podrían vender y alimentar sus cosechas. Claro, también. Ya. Y dice, ¿qué aprendimos hoy entonces? Nosotros aprendimos hoy ¿cierto? ¿Cuáles son las habilidades de comprensión lectora? Lo que vimos en el triangulito, ¿cierto? Que dijimos que estaba el conocer, el comprender, ¿cierto? Y el opinar. Finalmente, también hablamos sobre la habilidad de rastrear y localizar, ¿cierto? La información explícita e implícita. Y ustedes tienen una actividad, que es la actividad número 2 de aplicar lo aprendido. Acá vamos a aplicar lo aprendido. La vamos a hacer inmediatamente porque es súper cortita y la podemos hacer juntos. A ver, a ver, a ver. No puedo. ¿Todavía ven el PowerPoint? ¿Sí? No puedo llegar a la bandeja para dejar de compartir. Acá está. Ahí sí. Y ahora voy a compartir. Escritorio, salimos Zoom, taller de escritura y aquí está. Este es el PowerPoint y aquí está la clase. Vamos a compartir. Ya. Vamos a ver aquí. Esta es la actividad que ustedes tienen que realizar. Van a leer este pequeño extracto de un cómic. Este es un cómic que se llama Mafalda. No sé si lo han visto. Mafalda es de un escritor argentino. Yo conozco a Mafalda. Eso, muy bien. De hecho, en 2020 supe que el creador de Mafalda falleció. Sí, el creador de Mafalda murió el año pasado. ¿Esa niña se llama Lulu? No, la Lulú era otra. Y esos eran monitos que daban antes. Ah, es que se ve igual. Sí, se ve muy parecida. Lulú, pero la Lulú era de mis tiempos. Sí, pues esta es Mafalda de Argentina. Y era como que la característica principal de la Mafalda era que realizaban una crítica social bien y comentarios así como bien duros. También era como esta especie de, como parecía la Lulú también, que se cuestionaba mucho lo que sucedía. Y podríamos hablar también que es como parecía también la personalidad como la Lisa Simpson. Entonces vamos a leer el siguiente cómic. Dice, ahí estás.
esa palomita no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. Y ahí después está hablando con el amigo, dice, ¿vos crees que el dinero es todo en esta vida, Manolito? Y Manolito le responde, ¿cierto? No, por supuesto que el dinero no es todo. Y ahí la niña dice, también están los cheques. Ya, entonces aquí, por ejemplo, podríamos hablar, ¿cuál es la información explícita que nos está entregando el texto? El tema del dinero, profe. Exacto, ahí como el Santiago y el Patricio justo también estaba hablando. El dinero, entonces explícitamente estamos hablando, ¿cierto? Primero podríamos decir que ¿cómo se llama? La Mafalda está hablando, observa la paloma, ¿cierto? Y está diciendo, ¿cierto? Que el dinero, la paloma no conoce el dinero y sabe que es feliz. Después dice que él le empieza a hablar en esta conversación y podemos escribir ahí información explícita, el dinero no es todo en la vida. Y después Manolita que dice que también existe el cheque. Claro, y después dice implícita. ¿Cuál será la información implícita? Lo que nos quiere decir este texto, lo de las pistas. El Máximo dice que el tercer cuadrito. No, por supuesto que el dinero no es todo. Pero aquí podríamos hablar así como el dicho, claro, está entre el primer cuadrito, como dice el Máximo, y el tercero. En realidad no sabe lo que es el dinero, sin embargo es feliz. Claro, y cierto, después dice que el dinero no es todo. Es como en realidad eso que dice el dinero no hace la felicidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? El dinero no, en realidad eso es lo que nos está diciendo, que el dinero no hace la felicidad, el dinero no es todo. Pero, y la acotación, ¿cierto?, de este niño que también está hablando de otro método de pago que existe, que también es el cheque. Pero en realidad todo esto es, el dinero no hace la felicidad, como ustedes decían, y el Máximo, que está entre el primero y el tercero, ahí nos está entregando las pistas más explícitas. Ya, vamos a dejar de compartir. Ustedes tienen que escribirme eso mismo, enviar la fotito y me mandan la tarea. Y ya está lista. Eso era todo en realidad, porque las tareas del día miércoles del taller van a ser bien cortitas. Y me estaban preguntando el Patricio, que entraba en la prueba. En la prueba entra, como decía la Javi, comprensión lectora, ¿cierto? Eso era todo. Vamos a ir aquí. Ya. Acá está. Ya, Patricio. Eso es lo que entra en la prueba. Le sacó una foto, ahí está. Eso nomás, pues Patricio, nada más. Texto literario y no literario, y le van a salir dos textos en la prueba. Uno literario, un cuento, y uno no literario que va a ser una noticia. ¿Ya? Y de esos dos textos ustedes tienen que analizar el propósito comunicativo, van a hablar sobre cuál es el tema, la idea principal, van a hablar, por ejemplo, una diferencia cuando el hablante está dando una opinión, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos con un texto no literario y también lo trabajamos en esa clase, y dimos un ejemplo de cuando las personas daban o no su opinión. ¿Ya? Entonces, eso nomás. Solamente eso es lo único que va a entrar en la prueba de hoy.